1871 presenta Ecos de Berisso. Escuchar su risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego. Un encuentro mano a mano con personalidades y personajes que sin duda quedarán en la memoria colectiva del bericense. Y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. En primera persona. Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Hola, buenas tardes. Soy Gustavo Pérez. ¿Qué significado tiene Berisso en tu vida? Berisso, mira, es tan fácil la respuesta como difícil, porque Berisso es mi vida. Nací en Berisso, mis padres nacieron en Berisso, mis abuelos paternos vinieron de España, ambos, y se afincaron en La Balandra. Mis abuelos maternos, mi abuela era de la isla Paulino y mi abuelo era de Chascomús, pero de muy chiquito vino a Berisso. Y toda mi vida transcurrió acá. Nací en el Sanatorio Argentino, ahora vivo enfrente, y todo transcurrió en ese barrio. O sea que en mi vida te puedo decir que Berisso es mi vida. ¿Cómo fue tu infancia? Pasó hace tanto. No, recuerdos imborrables. Yo vivía en la calle, en aquel momento era la calle Punta Arenas entre Propaganda y Libertad. Hoy es la calle 12, 162 Norte y 163. Ahí fue mi primer casa, todavía vive mi madre, la señorita de la Escuela 2, Mabel Vázquez de Pérez. Y esa era una calle de tierra con zanjas, como había muchas en Berisso, y con unos vecinos hermosos. Salir con los chicos a la vereda, andar en bici, a la vereda o a la calle, andar en bici, en verano a jugar al carnaval. Me acuerdo ver los padres, nuestros abuelos, nosotros los chicos, a jugar al carnaval con lo que sea, a los potreros a jugar al fútbol, los veranos en la playa, en la Balandra o en la Municipal, las fiestas en la Balandra. Mis abuelos paternos vivían en la Balandra y tenían la casa, ahí muy cerquita del río, una casa alta por las crecidas. Entonces en las fiestas, o en Navidad o en Año Nuevo, yo era muy chico, pero tengo el recuerdo todavía de que se festejaban ahí, o el 25, el día de Navidad, el 25 de diciembre o el 1 de enero, y después dormir o tirarnos ahí debajo de la casa, estaba levantada por la crecida, y era muy divertido. Las idas a la isla Paulino, que nos cruzaban con un bote, es decir, una infancia muy feliz y muy con muchos valores, con gente que yo recuerdo en el barrio, por ejemplo, mi papá trabajaba en la escuela naval y trabajaba obviamente de lunes a viernes, y por ahí decía: mañana sábado no voy a estar porque vamos a ir a lo de Don Jorge, por decirte algo, porque va a ser un patio en el fondo y entre todos los vecinos lo vamos a ayudar. Y al otro fin de semana venían a mi casa a ayudar a cambiar la instalación eléctrica, y era una solidaridad increíble, ¿viste? Que yo digo, qué bárbaro, ¿cuánto pasó? ¿Cómo arranca tu formación educativa y tu inicio en la música? La escuela, fui al Jardín 1, hoy el 901, que funcionaba en la Escuela 2, en el patio de la Escuela 2. Había 2 aulas y ahí fui a la escuela. Hice un año de jardín en la escuela, en el patio de la Escuela 2. Después, en la escuela número 2, en el momento en el cual la directora era Elisa Mejido, una genia total.
y en la cual también mi mamá era docente. Después por cuestiones de que en aquel momento pasaban, no la tuve a ella de docente, cambiaban para que no tuvieran a los hijos, pero un colegio bellísimo, bellísimo, que tengo los mejores recuerdos. Todavía este año cumplimos 50 años de egresados. Siempre fui inquieto, siempre fui inquieto, pero terminé la última fiesta, la de egresados de séptimo grado, cada fiesta iban cambiando los abanderados. Y bueno, yo justo tuve la dicha de que terminé siendo en esa última, fui abanderado, así que me portaba, era inquieto, pero era estudioso también, me gustaba mucho la escuela. Tuve grandes docentes, grandes, a las cuales les agradezco tanto, porque las tengo muy presentes, porque formaron y hicieron que todavía después de 50 años yo me las acuerde con nombre y apellido. Y la secundaria, bueno, mira, empecé en el Colegio Nacional de La Plata. Yo empecé en el 11 de marzo del 76 y a los 13 días fue el golpe de Estado. Y era un momento muy complicado. Mi hermano estaba en quinto año, por lo tanto yo ingresé sin dar examen de ingreso, porque tenía un hermano ahí. Entonces, bueno, fui al colegio, pero se vivían cosas, iba a la tarde a la escuela y cada tanto te digo día por medio, no teníamos clase porque había habido un atentado, o porque había amenaza de bomba, o porque esto, porque el otro. Y un día, no sé, algo me hizo un clic en la cabeza, había habido un tiroteo fuerte la noche anterior y cuando llegué al colegio estaban todas las marcas de lo que había pasado, no solamente ahí, sino en todo en el bosque, y me quise volver. Me agarró como un ataque así que digo, no quiero estar más acá, no por el colegio porque era bárbaro, pero bueno, me vine, le dije a la preceptora que me venía y bueno, hablé con mi mamá. Imagínate, casi me matan, ¿cómo no vas a estudiar? No, es que no quiero estudiar, no quiero ir más a esa escuela. Bueno, al otro día ya estaba en la escuela de enseñanza media, porque como ella era docente y bueno, tenía algún contacto, no sé, o habría vacante, enseguida. Y ahí terminé, en la escuela de enseñanza media, ya en el edificio nuevo, el actual, que tenía poquitos años. También otra escuela bellísima, bellísima. Estaba de directora Cristina Mauri, que era una profesora de inglés, que luego fue nuestra profesora de inglés y después enseguida. Y ahí tuve grandes docentes. Hoy miraba algunas cosas de acá, Carlitos Adam, Lilian Catino, Graciela Maciel, gente, bueno, nombro y hago injusticias porque toda gente muy buena, ¿viste? Marcaron mucho mi vida. Como hoy te decía que era muy inquieto, era inquieto para todo y bueno, me encantaba andar en bicicleta, jugar a la pelota, lo que se hacía en aquel momento, subirme a los árboles, saltar la zanja, todo eso, todo lo que era con el cuerpo me encantaba. También la parte del arte, y te lo cuento volviendo a la escuela primaria. Cuando nosotros estábamos en la escuela primaria se hacían en Berisso, primero en el Club Villa San Carlos y después en el Cine Victoria, unos festivales interescolares folclóricos, en el cual participaban todas las escuelas de Berisso, lo organizaba la Asociación de Entidades Extranjeras. Me acuerdo que estaba Jovelina, Los Feudo, bueno, gente muy grande para mí. Yo era un chico de 10 años, 9, 11, qué sé yo. Y bueno, nosotros teníamos una profesora de música, María Luisa Odino, que María Luisa nos empujaba mucho y bueno, nada, armó un coro, fue haciendo pruebas, mi hermano tocaba la guitarra, mi hermano Daniel, y bueno, ellos tenían un cuarteto. Y bueno, después yo empecé a crecer y vieron que tenía buena voz, o era afinado, qué sé yo, no sé. Y empecé a cantar folclore, y bueno, seguimos con esos festivales que eran una belleza y ojalá se puedan volver a hacer algún día.
porque era una belleza. Era todos los miércoles de octubre y a veces ya después septiembre y octubre, porque se hacía muy largo, porque cada vez quería participar más gente. Para nombrarte algunos de los que me acuerdo, de esos festivales salió Walter Rodríguez, salió Adriana Yossi, salió Patricia Nora Malicia, que ahora está en España viviendo y grabó cantidad de discos de tango, porque luego se fue para el lado del tango. Carlitos Murdolo, que era uno de los integrantes del cuarteto de mi hermano y fue guitarrista de Mercedes Sosa y Ariel Ramírez en La Misa Criolla. Gente que trascendió mucho, no solamente Berisso, en el mundo anduvieron. Y salieron de esos festivales. Bueno, y nosotros también, con mucho menor grado de lo que ellos pudieron trascender, pero nos fuimos, todos los sábados íbamos a Radio Provincia porque había un programa que se llamaba Canta Nuestra Juventud, y bueno, íbamos a cantar, distinta gente, y nosotros, mi hermano con el cuarteto, yo solo, después me incorporé al cuarteto, después fuimos a un programa que se llamaba Buenas tardes, mucho gusto, en Canal 13, que nada tenía que ver un cuarteto de folclore de chico con las masafinas, con las cosas que hacían, pero bueno, nosotros con Doña Petrona sé de Gandulfo, y ahí la vimos a Doña Petrona y nosotros cantando alguna chacarera, alguna samba, qué sé yo. Y una vez fuimos a Radio Argentina, esto como anécdota así de color, y después de que terminé de cantar, un señor vestido de gaucho preguntó quiénes eran los padres del chiquitito, que era yo, y saltaron mis viejos, como el nene debe ser Luis Miguel, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y les dijo si yo estaba aprendiendo canto o iba a una fonoaudióloga, porque yo tenía un agudo muy grande y gritaba mucho, tenía una voz muy potente, y le dijo, bueno, miren, si no está haciéndolo, que lo haga, porque este chico en la adolescencia va a estar difónico el resto de su vida. Y bueno, obviamente cuando llegué, lo primero que hicieron, el otro día me mandaron una fonoaudióloga, me mandaron a canto, pero era muy aburrido para mí. Era muy inquieto y que me gustaba el deporte y que yo estaba con la fonoaudióloga haciendo unos ejercicios que eran muy, muy aburridos, y estaba pensando que mis amigos estaban andando en bicicleta, jugando a la pelota, al básquet, a lo que sea, y no fui más. Ergo, hoy tengo esta voz. Pero bueno, en la ducha por ahí me animo, o en algún asado con amigos me animo a intentar darle a la... ¿Dónde nace tu vinculación con el deporte? Bueno, nada, el deporte siempre fue lo mío, y desde chiquito en mi casa el club era Estrella de Berisso, porque mi tío Pancho, Francisco Pérez, fue presidente de Estrella, mi papá fue tesorero, entonces era como que Estrella era nuestro segundo patio, íbamos a Estrella. Y bueno, fui ahí a jugar al básquet, también por mi hermano, porque mi hermano fue primero, era más grande, después fui yo. Y bueno, empecé a jugar ahí, empecé a jugar también al fútbol en Estudiantes, ahí, y bueno, nada, después Estrella, no sé por qué, no me acuerdo qué fue que pasó, dejó el básquet y nos fuimos todos al Selle, que el Selle arrancaba, y ahí arrancamos nosotros también, medios que fuimos creciendo juntos. Y bueno, por mi personalidad así de ser tan curioso, a mis entrenadores de cualquier deporte les decía por qué, les preguntaba cosas, y por qué hacemos esto, y por qué no hacemos lo otro, y por qué hay que agarrar la pelota así. Entonces me veía muy curioso, y hasta que uno me dijo, vos tenés que ser entrenador, porque preguntás tanto, que querés saber tanto de esto, que tenés que ser entrenador de básquet. Y bueno, más la raíz de mi vieja, de la docencia, y creo que viene por ese lado. Decidí empezar educación física y bueno, fui por ahí, pero lo que más me tiró obviamente que fue el básquet, porque empecé inmediatamente a tener vínculo con los grupos, con los chicos. Contanos los comienzos de tu etapa laboral. Mirá, yo empecé en el Selle, creo que tenía 19, 20 años y ya tenía la escuelita de básquet.
y recién estaba en el primer año de educación física, pero ya me habían dado ahí. No sé si gracioso, esto es curioso, porque estoy hablando de hace 40 años atrás. Y bueno, traigan chicos, y arrancamos un día con básquet femenino. Y hace 40 años, que no existía, casi que no existía el deporte femenino, era muy... Y bueno, ahí venían Silvina y Carolina Pisirowski, Andrés y Gabriela Muro, todas las chicas, y bueno, yo era el entrenador, porque no quedaba otra, porque nadie se animaba a estar ahí, y menos con las chicas, y bueno, nada. Eso, digamos que es un dato de color porque parece raro hoy que el deporte en la mujer está tan arraigado y hay tanto de varón como mujer, y en buena hora que así sea. Pero en aquel momento era como revolucionario, llamémosle. Anécdotas miles, qué sé yo, con los chicos. Una vez hicimos una encuesta, un test con los chicos porque queríamos sacar algunos valores de los chicos, a ver cómo venía la familia, qué sé yo, y con Mirta Iser, con Daniel Román en el club, medio que escondimos algunas preguntas dentro del básquet para ver cómo venía la cosa en la parte familiar, a ver dónde el club podía abordar alguna problemática que tuviéramos. Y una de las preguntas era, ¿quién era tu ídolo basquetbolístico? Y claro, el mundo no estaba globalizado, no había internet, los partidos de básquet no se daban, la NBA, Jordan, no existía para nosotros. Y menos para los chicos, que tenían 9, 10 años. Y bueno, cuando recibimos, alguno por ahí ponía, qué sé yo, algún jugador de acá de Argentina, Finito Germán, alguno de aquel momento. Y uno de ellos, el ídolo de básquet, era Gustavo Pérez. Y yo digo, pero si yo era un jugador mediocre, muy curioso, pero claro, la única referencia con el básquet que tenía era su entrenador. Entonces, el ídolo era yo. Bueno, no era muy gracioso, pero sí fue muy llamativa para mí, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que el básquet no estaba en su vida, que iba porque lo mandaban, porque le gustaba, pero no, y además no estaba televisado, no es como hoy que apretás un botón y ves el básquet de Australia, qué sé yo, de donde quieras, ¿no? ¿Cómo fue tu etapa de director de deporte municipal? El 6 de diciembre del 95, gracias al SELLE, conocí a Néstor Jusba porque estábamos en la comisión. Yo en un momento, debido a todo eso, fui vicepresidente del SELLE, en aquel momento, de Emilio Pisirowski, un grande, que lo extraño tanto. Y bueno, me emociono un poco. Y conocí a Néstor Jusba, que después el tiempo quiso que fuera intendente, y bueno, una vez me llamó para ver qué pensaba del deporte de Berisso, antes de ser intendente, ya elegido, pero... Y bueno, estuvimos charlando que yo, y el 6 de diciembre del 95 llamó a mi casa, yo estaba durmiendo, 7 de la mañana, y a mi mamá le dijo que era Néstor Jusba, que había sido alumno de ella. Y bueno, fui a atender y me dice, ¿qué haces durmiendo todavía? Tenés que dar el ejemplo porque vas a ser el director de deporte. Imagínate que no estaba en mis planes, ni en mi horizonte, ni en mi sueño. Me quedé helado. Y después de haber tenido esas charlas, bueno, fui 8 años director de deporte municipal con Néstor. También otra persona que me dejó muchísimas enseñanzas. Y que me dio la oportunidad de desarrollar lo mío en mi ciudad y hacer algo por Berisso. Y yo decía, lo único que le pido a Dios es que me dé sabiduría, humildad para hacer las cosas bien dentro de lo que se pueda. Después si me salen o no me salen, pero sí que me dé la bendición para poder hacer las cosas bien. Y en el 2007 me convocó Enrique Lesac para volver a ser director de deportes en su segundo mandato como intendente, y ahí estuve hasta el 2010. Mientras tanto seguía siendo entrenador de básquet en Estudiantes, y bueno, laburaba en colonia de vacaciones y qué sé yo, así que estaba medio pasado, ya era padre. Entonces, bueno, tuve una segunda también experiencia muy linda, con gente bárbara, y tratando, más allá de que era un trabajo rentado y con muchísima responsabilidad,
llevábamos los chicos a competir por los torneos juveniles, que llevar 300, 400 chicos durante una semana, pero cosas imborrables, imborrables. El primer año que fuimos a Mar del Plata por los torneos juveniles, en el 96 fue, llegamos y el hotel que habíamos ido estaba frente al mar. Cruzamos la vereda, los chicos recién llegaban, yo había ido en el auto el día anterior para tener más o menos la logística armada. Bajaron los chicos y había algunos que no conocían el mar, muchos que no conocían el mar. Y uno de los chicos me agarró de la mano así, estábamos arriba en la escollera, ni siquiera estábamos en la arena. Y miraba y estaba como, ¿viste? El ruido del mar y la inmensidad del mar. Y estaba agarrado como con miedo de mi mano, ¿viste? Y entonces le pregunté si le pasaba algo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Y bueno, me dijo gracias profe por hacerme conocer esto. Y yo no había hecho nada. Contanos algún recuerdo de tu juventud en Berisso. Mis primeros bailes fueron en el Selle. Las matinés del Selle de los domingos, que iba porque iba mi hermano, obvio. Siempre estoy nombrando a mi hermano porque yo iba enganchado de mi hermano, por eso me dejaban ir. El Lituano, Villa San Carlos. Algún recital en el hogar social, donde vi grupos de rock por primera vez. A estudiantes, en los carnavales. Sí, con mis pelos largos, que bueno, los doné después, pero tenían unos rulos muy largos. Y después cuando vinieron las confiterías, hoy hablábamos acá entre amigos y decía que mis amigos de la juventud, Fabián García, el Colo Skrignar, Guillermo Palianza, Marcelo Aguirre, bueno, me voy a olvidar de tantos que... y siempre me cargaban, me dicen que yo paso la 122 y me apuno, porque íbamos a la facultad y podíamos ir a Metrópolis en aquel momento, un boliche que estaba de moda, y yo me quería quedar en Alcatraz porque estaban todos, ¿viste? Estaban los amigos de acá, ¿viste? En la facultad uno vive al lado de La Plata, ¿viste? Es decir, si bien yo aclaro siempre, no soy platense y no tengo nada contra los platenses, pero nací en Berisso, soy bericense, no lo puedo negar en mi esencia, mi origen y qué sé yo. Y una vez recién habíamos entrado a la facultad y estábamos esperando el colectivo, Fabián García y yo, que veníamos por Berisso y otros dos chicos que eran del interior, Chacabuco y no sé dónde, y nos preguntan de qué lugar éramos del interior. No, somos de acá nosotros. No, de acá. Estábamos en La Plata, de Berisso, queda acá al lado, pero ¿a cuánto acá al lado? No, pegado, es casi lo mismo. Cruzamos una avenida y venimos hasta en bicicleta, ¿viste? No, pero no puede ser. Si nos dimos cuenta que ustedes son del interior. La forma de hablar es distinta, la vestimenta es distinta, y yo, ¿viste? Para nosotros éramos lo mismo. Y bueno, y ahí descubrí por primera vez que teníamos los bericenses, y esto después lo comenté con algunos modismos, como por ejemplo armar una oración y poner el pero al final. Hace calor, pero. Y las eses a veces escaseaban, porque viste, en el hablar rápido por ahí se iba alguna S y ellos se dieron cuenta que no éramos platenses. Fue increíble. Fue, creo que uno de los momentos que sentí tanto orgullo de ser bericense, eso de tener la familia, la mesa larga que eran los abuelos, estar todos juntos y qué sé yo, y nuestra forma de hablar, nuestro tano mezclado con eslavo, con gallego, ¿viste? Y bueno, de ahí fuimos saliendo, bastante bien salimos. ¿Un deseo para Berisso? Mirá, primero vale aclararlo, yo estoy orgulloso de ser bericense. A pesar de que a veces Berisso tiene cosas que no están bien, que le faltan, que haríamos, que tendríamos, pero yo llego a Berisso y de donde sea y estoy contento de estar acá. Estoy contento por la gente, estoy contento por el vecino, estoy contento por mis amigos, estoy contento por ir de nuevo al Saladero, que ahora es el Parque Cívico, pero para mí sigue siendo el Saladero.
Me gustaría que miremos más el río, que tenemos esa inmensidad que hablaba yo de los chicos que vieron el mar por primera vez, tenemos la misma inmensidad, porque creo que debe ser el único río del mundo que no se ve el otro lado, la otra orilla. Me gustaría que, y en eso tengo que agradecerle a ustedes, aprovecho a todos, con este museo, con estas entrevistas, y creo que, como les dije hoy, me parece que me queda grande, pero que Berisso no pierda la memoria. No somos las viudas de los frigoríficos, no somos las viudas de la gandería, tenemos que tenerlo en nuestra memoria, porque eso es nuestro pasado. Y el otro día, con la desaparición física del Papa, empecé a ver recortes y el Papa decía que hay que ver la historia de la gente. Y nosotros tenemos historia en Berisso, y mucha. Esto por Emilio Visirovsky, que me emocioné. Tantas anécdotas que me ha contado hasta largas horas de la madrugada, las corrientes inmigratorias y de dónde venían y por qué venían a Berisso. Bueno, claro, hoy llegamos acá y casi terminamos siendo todos familia. Bueno, más allá que con Gaby somos familia, pero digo, es muy Berisso, pero, pongo el pero. ¿Volverías a elegir Berisso como ciudad para vivir? Pero, por supuesto. Sí. No lo elegí para nacer, porque uno no elige, pero si tuviera que elegir un lugar para donde irme, es Berisso. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides.